Una importante discusión. Eso es lo que se ha generado alrededor de los millonarios subsidios que se dan a los expresidentes y por la figura de Gabriel Boric, que los recibiría terminado su mandato por el resto de su vida, por montos que, la llamada pensión vitalicia, se aplican entre unos 15 y 16 millones de pesos todos los meses hasta que se mueran. Y esto llevó a una discusión, luego una propuesta de la centroizquierda, ya que esto no vino de la derecha, usualmente las cosas no vienen de la derecha a nivel de propuestas en el último tiempo, ¿por qué será? Pero en medio de todo eso, de la centroizquierda para buscar bloquear esto. Y se ha dividido entre aquellos en el mundo político que dicen justificarlo y que esto es necesario, cosa que no es cierto en la práctica, como también aquellos que dicen que hay que disminuirlo un poco, pero son prácticamente pocos o nadie los que están impulsando a nivel político que se elimine por completo ese subsidio de por vida del bolsillo de todos los trabajadores chilenos a los expresidentes. Todo eso lo vemos a continuación, en medio de la indignación mediática que esto ha generado particularmente con figuras como José Antonio Neme. Ahora, tal como lo indicamos al inicio del programa, toda esta discusión se ve asociada a un proyecto de ley que se impulsó por la centroizquierda, en particular el PPD e independientes cercanos a la democracia cristiana y la centroizquierda. ¿Y por qué hacen esto? Porque empezaron a discutir de que a ellos les parecía que era insólito que Boric, siendo tan joven, al salir de la presidencia el resto de su vida quede más bien asegurado con una pensión vitalicia. Ahora, ¿qué es la pensión vitalicia? ¿Por qué se aplica en Chile? Porque no siempre existió. ¿Y cuál se supone que es su objetivo? ¿O que es bien inmoral de fondo? La pensión vitalicia es un subsidio todos los meses de por vida, de básicamente un sueldo que les paga el Estado a los expresidentes, sacado del bolsillo de todos los trabajadores de este país, con impuestos, de un monto de entre 15 y 16 millones de pesos. Ahora es una brutalidad de dinero. ¿Y por qué ese monto? Porque la mitad de eso, cerca de 8 millones de pesos, es un sueldo para que lo usen a gusto y además pueden trabajar en lo que quieran además. Se vuelven millonarios con todo eso de ser presidente. Y otros 8 millones, 7 millones que está dedicado a benzina, combustible, para que puedan viajar, pagar sus oficinas, todo ese tipo de gastos. Va un poco en esa dirección. ¿Y cuál es la lógica de esto? Que se creó principalmente durante el gobierno de Ricardo Lagos, si no me equivoco, porque decían que Elwin estaba con poca situación económica, etc. Entonces fue la lógica que hay que mantener al presidente porque los expresidentes son la imagen de Chile y tienen que llevar un pasar digno y por su consecuencia es necesario subsidiarlos de por vida, y otros después empezaron a justificarlo diciendo de que bueno, si no les pagamos unos sueldos millonarios de por vida, se podrían corromper y tener conflicto de intereses siendo expresidentes, ¿no? Vamos a ver que eso es un argumento no muy cierto, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Y como esto está aplicando, generalmente se había aplicado a todos los expresidentes que eran de bastante avanzada edad. Piñera lo tenía, Bachelet todavía lo tiene, Lagos, Frey, que reciben esos subsidios millonarios, y Boric lo aplicaría él saliendo de la presidencia con cerca de 40 años por el resto de sus días, ¿no? Recibiendo cerca de 16 millones de pesos el resto de su vida. No estaban para ser mantenido a costa del Estado, ¿no? Ahí el resto de la vida mantenido. Y por eso se impulsó esto y ha llevado a que figuras como Carlos Bianchi impulse mucho esta situación en apoyo también de la propuesta del PPD, y esto ha generado bastante la indignación de figuras mediáticas como José Antonio Neme, que le parece bastante indignante que se esté subsidiando en tantos montos, pero él igual defiende que se les pague algo. Ahora, pero diputado, revisemos el monto. A mí no me parece razonable que nadie porque reciba 16 millones de pesos hasta que se muera ni... ¿Cómo, perdón? No, a ver, mi punto es, yo entiendo su punto. Debate en revisar el monto. Yo entiendo su punto en términos de que el monto es abultado respecto de otras magistraturas en el mundo y respecto a la realidad del país. Ahí estamos absolutamente de acuerdo. O sea, 16 millones de pesos con asignaciones de transporte, seguridad, tal. Me parece que hay que entrar a revisar el monto. Ahora, el tramo o las características de la persona que lo recibe, me parece que personalizar la discusión no es tan bueno. El proyecto entra en el monto, revisa los 16 millones de pesos para ajustarlos a la realidad del país. Sí, claro. Y lo fija en cuánto. Aborda el monto y establece que esto, ¿no es cierto?, obviamente una vez solicitado, hay un grupo de especialistas que se encargan de establecer. Nosotros ya hemos hecho proyectos en esto. Establece, por ejemplo, un máximo de 10 veces el salario mínimo. Ahí hay una renta cercana
a los 5.500.000 pesos. Yo creo que es momento de revisar no solamente los montos, sino que también de dejar muy determinadas las barandas, ¿no?, de la carretilla, porque en el fondo quien percibe esa ayuda vitalicia debe tener el derecho a utilizar eso para tener una vida digna en la calidad de la investidura que tuvo en el país. O sea, creo que también es momento de revisar ese tipo Gonzalo, de márgenes que creo que hoy día no están muy claritos. Gonzalo, déjame decirte de que, perdón, se puede tener perfectamente una vida digna con menos de 16 millones de pesos mensuales. Sin duda. O sea, primero establecemos eso. Y segundo, aquí se trata de entregar un mensaje al país potente. Sí, mira, yo entiendo lo del mensaje, la señal. Quiero, por favor, permíteme hacer esta reflexión. Todos los días hoy se nos están muriendo personas que se han pensionado con una pensión de hambre. Todos los días hoy, mientras se debate en el Congreso la reforma previsional, las personas hoy día tienen que obligadamente pensionarse. Aquí lo que queremos eliminar es un privilegio, que perfectamente puede permitir que un expresidente de la República tenga una renta, por ejemplo, de, no sé, 5 millones, 6 millones. No, eso está bien. Yo creo, la dignidad que usted ha señalado. Don Carlos, querido, yo creo que el énfasis del monto está perfecto, lo digo yo. Creo que el énfasis del monto y además el salario mínimo como regla medible. Es decir, que no sea un monto arbitrario, sino que es un monto en relación al mínimo. Tú puedes decir 10 sueldos mínimos, 10 sueldos mínimos, claro, 5, claro. O sea, y así va a ir galopando. Así está propuesto. Entonces, tiene una relación con la realidad país. Buen punto, pero el énfasis en la edad me parece un poco... Yo creo que la presidencia tiene una institucionalidad, independiente de la persona que lo ocupe. Y esa institucionalidad no solamente requiere un reconocimiento jurídico, cultural, social, sino que también financiero. Yo no soy de la idea de que los presidentes tengan que irse en burro a visitar, digamos, en una carreta, o sea, pero eso cuando se implica cuestiona. 16 palos. Ese es el punto. O sea, yo creo que se requiere una institucionalidad, pero no puede ser arbitraria. O sea, por eso que me gusta tener como regla de medición el salario mínimo, por ejemplo, porque me parece que la institucionalidad, financieramente hablando, tiene que estar adecuada a la realidad del país. Ahí lo ven. Ahora está bien que se critique el tema de los montos, pero no se debe pagar ni un solo peso. El mundo político defendiendo subsidiar de por vida a políticos solo porque, fue presidente. Lo haya hecho bien o mal, fue presidente, hay que pagarle de por vida el sueldo. Ahora, la lógica que están diciendo es que no, es para evitar que hagan cosas corruptas y tengan conflicto de interés y cosas del estilo. Pero eso es una burda mentira. Es tan estúpido ese argumento como el argumento que de repente hay políticos que dan, y lo dan, diciendo de no, si nos tenemos que pagar unos sueldos supermillonarios en el Congreso porque si no nos vamos a corromper. O los jueces de la Corte Suprema, igual que los jueces cuando amenazaron con bajarles el sueldo porque tienen sueldos brutalmente millonarios pagados a costa nuestra, y dijeron no, si no nos pagan esa cantidad brutal de dinero nos vamos a corromper. Y hay que tomar en cuenta que tener más o más dinero no significa que uno va a ser más o menos corrupto. Es una idea bien clasista, diría yo, pensar que solo la gente con mucho dinero no es corrupta y porque tiene dinero, y es bien inmoral la lógica, y que todos aquellos que no tienen dinero son corruptos. No, hay gente con mucho y poco dinero que es corrupta y no corrupta. La corrupción y esa decadencia es un elemento moral que está presente más allá del estrato social, más allá justamente de los ingresos económicos. Y esa otra lógica es un problema. Y si somos también bien prácticos, al igual que no tiene sentido en el tema de los congresistas, porque los congresistas se corrompen igual, tengan sueldo millonario, no, porque insisto, es un tema de fondo moral. A nivel de la presidencia es lo mismo. Los presidentes actuales están llenos, todos aquellos expresidentes, de conflictos de interés y jugadas sucias, súper sucias. Y estos subsidios millonarios que están recibiendo no impiden que lo hagan. Vamos a dar algunos ejemplos. Frey está lleno de negocios a nivel particular, pero con acuerdos corporatistas con China. Muchos, y también con otros países. Dicen conflicto de interés. Eso está presente ahí. No ha impedido recibir los subsidios millonarios que eso ocurra o que haya irregularidades vinculadas a su familia, particularmente su hermano vinculado a esos negocios, que llevó un caso judicial. Ahora, todo esto, insisto, se da en medio de un contexto de ataques contra Boric, porque Boric es un pésimo presidente, hasta las mismas feministas se le han lanzado encima, pero hay que ver la lógica de fondo de que hay que ir más allá, hay que eliminar justamente ese subsidio y no simplemente decir no solo que no Boric lo reciba, no, ningún expresidente debería recibirlo. Siguiendo con los casos, Piñera
hace poco fallecido en un accidente, estuvo lleno de irregularidades, llenísimo, tanto cuando estaba dentro del gobierno como cuando no, con vínculos corporativistas con sus propias empresas y las de su familia. También jugadas bastante irregulares o negociados bien curiosos con figuras importantes a nivel económico de otros países. Él recibió hasta el último de sus días dicha pensión vitalicia. Sí. ¿Eso impidió que pasaran esas otras cosas? No. Conflictos de interés que tanto dicen. Bachelet, expresidente, lleno de irregularidades también. El hijo de Ábalos también lleno de irregularidades. Puros casos de corrupción y negociados con el mundo corporativo. Ahí fue el caso con Luxix, si lo recuerdan. Bachelet no ha tenido problemas de recibir esa pensión millonaria de por vida todos los meses, de 16 millones de pesos todos los meses, pero también no ha tenido problemas para empujar más los intereses de las Naciones Unidas, preocuparse más de eso, que haya numerosos problemas en ese ámbito. Entonces son todos ejemplos de expresidentes que hemos tenido de que reciben ese dinero. Y eso no impide que tengan conflicto de interés, no impide que hagan otras cosas, no impide que pase nada, porque tienen que parar de pensar que tener más o menos plata te hace más o menos corrupto, que es algo que muchos políticos como que tienen esa idea. Y en la práctica yo creo que es solo una excusa que utilizan para justificar sus sueldos millonarios y que los subsidien de por vida. Es una estupidez. Lo es. La misma lógica se podría aplicar para los congresistas. Tienen conocimiento privilegiado y conexiones, hay que mantenerlos de por vida para que no hagan otra cosa y no haya algún problema. Es estúpido el argumento. Entonces esto debería eliminarse no parcialmente, no solo a partir de los 65 años que les paguen eso como una pensión súper privilegiada de que 16 millones de pesos todos los meses para los expresidentes. No, cero. Si usted quiere ganar más dinero después, trabaje, haga justamente algo, produzca algo, métase en el mundo privado, compita, pero por otro lado lo hace. Y hay varios países que no hacen el pago de pensiones a sus expresidentes o ex primeros ministros. Y de lo más bien que funciona. Y en esos mismos países hay corrupción y no hay corrupción de figuras políticas. Del mismo nivel que en países donde también se hace ese pago, también hay corrupción y no hay corrupción. No cambia. Es irrelevante, no afecta, no son más o menos corruptos, es lo mismo. Es un tema cultural, es un tema de fibra moral. Y lo único que está logrando esto no es lograr nada bueno, sino simplemente aceptar de que estaríamos subsidiando de por vida y por ninguna razón real, porque son malas justificaciones, a expresidentes. ¿Por qué? Por el hecho de ser expresidente. Y mientras la población está con problemas económicos, de delincuencia y con sueldos bajísimos, le sacamos del bolsillo con el Estado ese dinero. ¿Para qué? Para darles unas pensiones millonarias todos los meses a los expresidentes. Hoy la justicia del sistema chileno. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece la discusión sobre esta materia? ¿Y están de acuerdo con figuras como Neme y el diputado Bianchi que quieren disminuir pero no eliminar esta pensión? ¿O como mencionamos aquí debería eliminarse por completo? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Gabriel Tirado, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!